afluentes de la vena cava inferior. Se fijan que la vena cava inferior no tiene afluente de las vísceras que están en el abdomen. Por lo tanto, se fijan, en el abdomen se va a formar un sistema especial para que recoge la sangre, ¿no es cierto?, de estas vísceras, que es el sistema de la vena porta. Aquí tenemos un corte para ver la vena cava superior por superior, lógicamente, vena cava inferior. Ahí está el diafragma, ¿cierto? Y el ósteo de la vena cava, hay un corte ahí pequeño de vena cava inferior. Todo lo que están viendo ustedes paralelo a estos vasos sanguíneos, se fijan, son ductos linfáticos que tienen gran cantidad de linfonodos. Se fijan todos ellos. Y van a recibir el nombre o la denominación de acuerdo al vaso con que estén relacionados. Bueno, les decía yo que para recolectar, por decirlo así, la sangre de las vísceras del abdomen, tenemos la formación de la vena porta hepática o porta del hígado. Esta vena porta, miren, es esta estructura que está aquí, es bien calibrosa, mide como 8 centímetros de longitud y se forma, miren, por los afluentes de la vena mesentérica superior, que es esta de aquí, y la vena esplénica. ¿Se acuerdan que la arteria esplénica irrigaba el vaso? Por lo tanto, del vaso se origina esta vena, la vena esplénica, ¿ya? La vena mesentérica superior es paralela ahí a la arteria mesentérica superior, que es esta de aquí. Entonces, miren, esta vena porta se forma por detrás del cuello del páncreas. Esta estructura que ustedes están viendo aquí, que está cortadita, ¿cierto?, es el páncreas. A esa zona es la parte estrecha, que es el cuello, se fijan. Por posterior ahí tenemos la vena porta, ¿no es cierto? Y es anterior a la vena cava inferior. Ahí está esquematizada la vena cava inferior. Se fijan, anterior a la vena cava inferior está la vena porta. Entonces, miren, cuando nosotros comemos por el producto de la digestión, a nivel del intestino delgado, ¿cierto? Si comimos proteínas, por ejemplo, estas proteínas se van a transformar en aminoácidos. Si comimos un pedacito, unas papas fritas, ¿no es cierto?, eso se va a transformar en monosacáridos. Y si comemos grasita, en ácido graso y glicerol. Vitaminas, nutrientes, todo lo que comemos, ¿cierto?, con los alimentos, después del proceso de digestión, pasando por el estómago, intestino delgado, ¿cierto?, hasta la parte del duodeno, y todas las asas intestinales. Entonces, de las asas intestinales pasan esos nutrientes aquí a los capilares venosos que van a formar posteriormente la vena mesentérica superior. Entonces, se fijan, todos esos nutrientes pasan vía esta vena, vía vena porta, y llegan al hígado. El hígado, ¿no es cierto?, va a trabajar, porque tiene miles de funciones, y del hígado se van a originar las venas hepáticas derecha e izquierda, que la habíamos visto anteriormente, que eran afluentes de la vena cava inferior, y por lo tanto llevan esa sangre nuevamente a la circulación general. ¿Qué afluentes tiene esta vena porta? La vena porta tiene la vena cística, esa pequeñita que ustedes ven ahí, porque esto es vesícula biliar, ¿se fijan? De ahí. Venas paraumbilicales, no están esquematizadas aquí, son pequeñas venas que vienen de la zona del ombligo, ¿ya? Las venas gástricas, miren, aquí están las dos gástricas. ¿Se acuerdan que habíamos visto la arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica derecha? Bueno, paralela a eso están estas venitas, con el mismo nombre, y ambas son afluentes de la vena porta. Lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y la vena prepilórica, ¿no es cierto? El píloro es la zona que está entre el estómago y el duodeno, ¿no es cierto?, la zona pilórica. De esa zona prepilórica viene ahí este pequeño vaso que es afluente de la vena porta. Entonces, miren, la sangre procede del vaso, la sangre procede de la mesentérica superior, llegan al hígado. Y también, miren, ustedes ven aquí que la vena mesentérica inferior es afluente de la vena esplénica. Entonces, la sangre que es recogida de todo el colon izquierdo, ¿no es cierto?, y parte superior del recto, vía mesentérica inferior, llega a la esplénica, esplénica porta, porta hígado. Hígado, vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Ese es el recorrido, ¿no es cierto?, que hace el sistema de la vena porta. Aquí lo vemos, miren, se fijan cómo las gástricas son afluentes de esta vena porta, y ahí se fijan, viene llegando
todos los nutrientes, todo se trabaja aquí y la sangre nuevamente sale del hígado por las venas hepáticas, derecha, izquierda y mediana, que tenemos ahí, a la vena cava inferior. Miren, cuando ustedes, ¿no es cierto?, están celebrando algo y beben un poquito de alcohol, el alcohol, ¿no es cierto?, rápidamente llega aquí al estómago. En el estómago, uno de los pocos elementos que se absorben ahí, ¿no es cierto?, es el alcohol y los fármacos. Entonces, rápidamente el alcohol es absorbido aquí por las paredes, por los capilares, qué sé yo, de las paredes del estómago y pasa a estas venitas, o a estas venitas que son las venas gastromentales, paralelas a la arteria. Entonces, esto llega rápidamente aquí a la vena porta hígado, hígado, venas hepáticas, corazón, y el corazón, ¿cierto?, impulsa esa sangre con contenido alcohólico a través de todo el organismo. Por eso, ¿cierto?, es que rápidamente se empiezan a percibir o a sentir los efectos del alcohol porque son absorbidos aquí a nivel del estómago. Entonces, si a lo mejor les va a resultar más fácil para ver el sistema porta, descubrir cómo, ¿no es cierto?, ese alcohol pasa directamente aquí a la vena porta hígado, hepáticas, vena cava inferior, atrio derecho, y ahí sigue, ¿cierto?, todo el recorrido de la sangre por el corazón hacia el resto del organismo. Y aquí tenemos un corte, se fija, para ver, esto está esquematizado aquí, el hilio del órgano, del hígado, cómo penetra la vena porta, luego esta vena porta, lógicamente, con todos los nutrientes que lleva aquí, se capilariza para llegar a los hepatocitos, ¿cierto? También en el hilio del hígado nosotros encontramos la arteria hepática propia, ¿se acuerdan? Que también se capilariza. Se fijan que es una circulación distinta a nivel de los hepatocitos, pero esta trae nutrientes para nutrir las células hepáticas. Mientras que esta otra, la vena porta, trae sangre para que con nutrientes también, pero para que el organismo, para que este órgano trabaje esos elementos. Y de estos hepatocitos se forman ductos, pequeños ductos hepáticos, hasta formar este gran ducto hepático, ¿cierto? Que, porque en el hepatocito se va a producir la bilis y sale por este ducto. Entonces, después de aquí, de estos hepatocitos, se capilarizan ambos, los vasos arteriales y venosos, y se confluyen en pequeñas vénulas. Esas vénulas se hacen más voluminosas posteriormente, ¿cierto?, por la anastomosis de ellas, y van a formar las venas hepáticas que van a llegar a la vena cava inferior. Esa es la circulación portal. Hay una anastomosis porta cava aquí, se fijan, a nivel de esófago, en la zona paraumbilical y en la zona rectal. Aquí tenemos, miren, está cortada la vena cava inferior y tenemos las venas hepáticas y las venas frénicas inferiores, que son afluentes de la vena cava inferior, venas renales. Y ahí está la capsular media, que es afluente de esta. Mientras que estas otras, ¿no es cierto?, son afluentes de la frénica, ¿no es cierto?, de la renal, en la parte baja. Aquí estamos viendo muy bien las gonadales, miren, gonadal derecha y gonadal izquierda, afluente de la renal. En el canal vertebral, o sea, eso es en la columna vertebral, no, ustedes no han visto todavía la parte ósea, ¿cierto? En este canal vertebral, que contiene la médula espinal, por el interior del canal vertebral hay plexos venosos vertebrales, y por fuera también de la columna también hay plexos venosos que son externos, por lo tanto van a haber plexos venosos internos y plexos venosos externos. Estos plexos venosos vertebrales no tienen válvulas, por lo tanto la sangre puede circular en ambos sentidos. Están situados tanto por dentro o por fuera del canal vertebral, ya lo había comentado, ¿cierto? Y comunican con los senos de la dura madre. Reciben la sangre de la médula espinal y las envolturas y drenan por venas intervertebrales a las venas intercostales posteriores. Recuerden que todas estas venitas que estamos nombrando aquí, ¿cierto?, son paralelas a las arterias que ya habíamos visto. La vena subcostal, por ejemplo, las venas lumbares, ilolumbar y sacras laterales. Anastomosan los sistemas ácigos y cava.
estos plexos, ¿cierto?, vertebrales. Aquí tenemos un corte sagital de columna, ¿cierto? Esta es la columna. Este es el canal vertebral, ¿se fijan? Y aquí es donde el interior está la médula espinal, ¿no es cierto?, con todas sus envolturas que son las meninges, la dura madre, el aracnoide, la pía madre. Todo eso, lógicamente, está irrigado por estos, tanto arterias como venas. Entonces, aquí tenemos, mire, el plexo venoso vertebral anterior, un plexo venoso vertebral posterior, se fija, interno, ambos internos, y por estos forámenes emerge la vena intervertebral. ¿Por qué? Porque está en este foramen, se denomina foramen intervertebral, se fija, está entre vértebra y vértebra, y por ahí emerge esta vena intervertebral que recoge la sangre aquí, ¿no es cierto?, de las meninges, del hueso, también de los huesos, ¿cierto? Estos son los cuerpos de las vértebras. Esas venitas se denominan venas basivertebrales, son afluentes aquí de este plexo vertebral anterior en este caso. Y la sangre emerge por las venas intervertebrales, ¿cierto?, para anastomosar, llegar como afluente, por ejemplo, a la vena ácigos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vena intervertebral. Y estas venas basivertebrales del tejido óseo. Ahí es el plexo vertebral interno anterior e interno posterior. Y todas confluyen aquí a la vena intervertebral. Este es un corte, entonces, donde tiene el contenido, está el contenido del canal vertebral, que se fijan, miren, la médula espinal esta, con sus raíces nerviosas, el nervio, la vena intervertebral, y aquí también tendría que estar la arteria intervertebral, ¿cierto? Este es el nervio raquídeo, esa es la vena intervertebral. En los miembros, ¿cierto?, fuera de encontrarse las venas profundas que son paralelas a las arterias que ya vimos, ¿cierto?, y van a tener la misma denominación, por ejemplo, vena braquial, arteria braquial, vena axilar, arteria axilar. Esas son las profundas. Pero en la superficie, en el tejido superficial, tanto del miembro superior como del miembro inferior, ¿no es cierto?, se encuentran las venas superficiales. Estas venas superficiales cursan bajo la piel, en el celular subcutáneo, ¿ya?, por encima de la fascia. Se forman normalmente estas venas superficiales en venas digitales del dorso de la mano y de la palma de la mano, y tienen anastomosis libres. En el dorso de la mano generalmente se forma el arco venoso dorsal, que ese ustedes se lo pueden ver sobre todo cuando hace calor, ¿no es cierto? Se nota el arco venoso dorsal de la mano, es muy evidente, y en algunos, ¿cierto?, en los delgados, atléticos, musculosos, las personas, ¿no es cierto?, se nota más todavía. Presentan también válvulas en el interior, estas venitas superficiales, pero son menos, hay menor cantidad que en las venas profundas. Y la vena metacarpiana dorsal del índice y del pulgar van a formar la vena cefálica. Y la parte ulnar de la red recibe la vena digital dorsal del dedo mínimo y se continúa con esta vena que es la basílica. ¿Dónde vamos a ver eso, jóvenes? Miren, aquí tenemos, este es el miembro superior visto por anterior, ¿cierto? Ahí tenemos la formación de la vena cefálica, que es la más larga. Esta se forma en relación, ¿no es cierto?, con el dedo pulgar e índice de la mano. Aquí miren, ahí, ¿se fijan? Pulgar e índice de la mano. Y se forma esta venita aquí, ¿no es cierto?, que es la vena cefálica, que asciende lateralmente tanto en el antebrazo como en el brazo. Después se ubica en este surco aquí del pectoral. Y es afluente, o sea, la sangre que es recogida de toda la superficie de esta zona, es afluente ahí de la parte alta de la vena axilar, arriba. Entonces, medialmente aquí en el miembro superior se forma la vena, veámoslo aquí, ¿no es cierto?, la vena basílica, que es esta de aquí, ¿cierto? Está en la zona ulnar, por el dedo mínimo, aquí. Asciende esta vena, ¿cierto?, medialmente en el antebrazo, y en el brazo va a ser afluente de la parte baja de la axilar. Ahí. Entonces, ahora, en la región anterior del antebrazo, que es esta de aquí, ¿no es cierto?, tenemos también la vena
intermedia, esta de aquí, la vena intermedia del antebrazo, ¿ya? Esta vena intermedia del antebrazo se divide en el pliegue del codo, ¿no es cierto?, en vena mediana basílica y vena mediana cefálica, ¿se fijan? Y forman aquí una distribución como una M venosa. Como estas venitas son superficiales aquí, ¿no es cierto?, aquí es donde funcionan normalmente, ¿no es cierto?, para extraer sangre venosa para hacer algunos tipos de estudios, ¿ya? Miren, se fijan, en este caso es diferente la presentación. Está la vena cefálica, está la vena basílica, la intermedia del antebrazo, que es afluente de esta, la intermedia del codo. ¿Se fijan? Que anastomosa la cefálica con la basílica. Ahí, la intermedia del codo. Entonces funcionan ahí normalmente para extraer sangre, ¿cierto? Para hacer algunos exámenes. Miren la red venosa dorsal. Se fijan, miren, ahí se está formando la cefálica. ¿Se fijan? Pues la del pulgar y la del dedo índice aquí. Te dije que anastomosa también del dedo medio, ¿no es cierto? Esta red venosa dorsal puede ser variable de un individuo a otro, ¿no es cierto? E incluso si ustedes comparan el dorso de su mano de un lado con el otro, también pueden haber incluso variaciones. Son diferentes, ¿cierto? Hay mucha variación. Aquí tenemos, miren, la vena cefálica, su recorrido hasta llegar arriba y miren, ahí está siendo, se fijan, afluente de la vena axilar, que es esa, paralela a la arteria axilar. Y la vena basílica llega más bajo ahí, a la parte media más o menos del brazo, siendo también afluente de la parte baja del axilar. Aquí tenemos en esta presentación, se fija, tenemos la intermedia del codo. Todos esos ductos que ustedes ven de otro colorcito ahí, ¿no es cierto?, son ductos linfáticos ahí superficiales. Y ahí en la axila hay gran cantidad de linfonodos axilares. Miren, estas son las formas en que se puede presentar, ¿no es cierto?, los vasos superficiales del miembro superior a nivel del codo. Se fijan, la intermedia del codo gruesa, aquí es menos voluminosa, se fijan, tiene otra distribución. Y aquí tenemos francamente la formación de la M venosa, la mediana cefálica y la mediana basílica. Miren, esta es una imagen, jóvenes, de radiológica, ¿cierto?, de las venas superficiales y profundas del miembro superior. Como ustedes no han visto la parte ósea, ¿no es cierto? Toda esa es la región de la axila. Está aquí. Entonces esta es la vena axilar. Esta es la vena axilar, se fija, es profunda. Y eso que ven ustedes como rosario, como cuencas de un rosario, ¿cierto?, corresponde a la presencia de las válvulas en el interior, ¿no es cierto?, de estas venas profundas aquí, de estas venas profundas. Y esta es la vena superficial, se fijan, ahí viene la vena cefálica. ¿Cómo presenta menos válvulas? Para llegar a ser afluente aquí de esta la parte alta de la axilar. Toda esta zona de la axila, miren, esa es la escápula, ese es el húmero. Y ahí se ven las costillitas. En el miembro inferior, fíjense ustedes que también hay venas superficiales, fuera de las profundas, ¿cierto? De la vena femoral, de la vena poplitea, de las venas tibiales, ¿no es cierto? Tenemos, que son profundas, tenemos venas superficiales. Y las venas superficiales del miembro inferior son dos venitas, dos grandes venas, la vena más larga del cuerpo, que es la vena safena magna, que es esta que ustedes ven aquí, se forma, ¿cierto? Miren aquí, en la red venosa dorsal del pie, ¿cierto? Asciende anterior al maliolo medial, ¿se acuerdan? Ya le había nombrado los maliolos, anterior aquí a la pierna y medialmente, ¿no es cierto?, en la pierna. Luego se hace posterior en la rodilla, ¿se fijan ahí? Luego se hace anterior nuevamente en el muslo para llegar a ser afluente ahí de la vena femoral. Entonces la vena safena magna es afluente de la vena femoral. Esa es una. La otra es la vena poplitea. Esa está de aquí. También se forma, ¿cierto?, red venosa dorsal tanto del dorso como de la planta del pie, pero en relación con el maliolo lateral. Y asciende posterior al maliolo lateral, de aquí. Y asciende por la sura o pantorrilla, ¿se fijan? Y de ahí se hace profunda para ser afluente de la vena poplitea. Recuerden que toda esta zona de aquí es la zona
poplitea. Entonces ahí es afluente de la vena poplitea. Estas son las venas del miembro inferior. Y aquí tenemos la gran cantidad de linfonodos, se fijan que van asociados, y ductos linfáticos que van asociados, ¿cierto?, a la vena safena mayor o safena magna, ¿no? Miren, aquí tenemos también la vena safena parva, o pequeña safena, y está haciendo afluente aquí de la vena poplitea. ¿Se fijan? Como en esta zona poplitea, se fijan también después de esta gran cantidad de ductos linfáticos, en esta zona hay linfonodos, popliteos, lógicamente, de denominación. Bueno, esto es así como se ve un cadáver, por ejemplo, la vena cava superior. Lo que está indicando esta pincita, eso de ahí es la vena cava inferior, ¿cierto? Cómo se forma por las venas brachiocefálicas ahí, ¿se fijan? Esto que está cortado ahí es la aorta, y sus ramitas, se fijan, ahí están las 3, 1, 2 y 3. Esto que está cortado aquí, ¿no es cierto?, son las venas pulmonares, que al atrio derecho, eso es atrio derecho. El sistema linfático. El sistema linfático, jóvenes, es un sistema que se forma paralelo me imagino que ustedes vieron la constitución de sus tejidos, paralelo al sistema circulatorio, pero se forma en capilares ciegos en el espacio intersticial, que están ubicados en esa zona. Entonces, por lo tanto, recoge el líquido intersticial de los tejidos. Está formado por vasos y órganos de tipo linfoide, lógicamente. Es un sistema auxiliar de drenaje, como dice ahí. Los capilares linfáticos recogen moléculas de gran tamaño. Son más calibrosos y regulares y terminan en un fondo ciego, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Se originan ahí en esa zona. Son muy abundantes en la piel y mucosa. ¿Por qué son abundantes en la piel y mucosa? Porque se supone que nuestra piel, no es que se supone, sino que es así, nuestra piel y nuestras mucosas están en contacto con el medio externo, por lo tanto, y con gran cantidad de patógenos, y por lo tanto, se fijan, de esa zona, de esa forma estamos defendiéndonos de esos agentes. Poseen válvulas que regulan el flujo, ¿cierto?, que sea en un solo sentido. No están presentes en el sistema nervioso central, en la médula ósea, en los músculos esqueléticos y en estructuras que no tienen irrigación. La actividad muscular aumenta el flujo, ¿cierto? Lógicamente que aumenta el flujo porque se contrae, al contraerse los músculos, ¿no es cierto?, ayudan a que la linfa circule por estos ductos que tienen unas paredes muy finitas, muy delgadas. La circulación de la linfa aumenta durante el peristaltismo y los movimientos respiratorios. No sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, se hacen viajes largos, ¿cierto?, y hay muy poca movilidad, a algunas personas los miembros inferiores, los pies, los tobillos, ¿cierto?, se vuelven edematosos. ¿Por qué es eso? Porque se ha acumulado el líquido intersticial en esa zona, ¿cierto? Porque los ductos linfáticos, al no haber actividad muscular, no han sido lo suficientemente capaces como para hacer fluir ese líquido, ¿no es cierto?, hacia que llegue al ducto torácico, por ejemplo. Son muy difíciles de ver a simple vista porque sus paredes son transparentes y la linfa es incolora. Los vasos linfáticos son subcutáneos, ¿cierto?, los superficiales. Los profundos están asociados a las venas y a las arterias, por eso van a tener esa denominación. Y algunos vasos linfáticos se llaman vasos quilíferos. ¿Por qué? Porque reciben la linfa del canal alimentario. Y los linfonodos o nodos linfáticos se sitúan en el curso de los vasos linfáticos. Son de color blanco, grisáceo, pueden tener diferente color, pueden tener diferentes formas, diferentes dimensiones, pueden ser solitarios o pueden estar reunidos en grupos. Hasta de 15 pueden ser linfonodos, ¿ya? ¿Dónde vemos eso? Miren aquí. Estos son vasos ductos. Se fijan la distribución, diferentísima, ¿cierto? Por toda la superficie de la piel en este caso. Miren, en última instancia, toda la linfa que es recogida por los ductos linfáticos va a ser parte de la circulación venosa. A través de 2 ductos llega la linfa a la circulación venosa. Del ducto linfático derecho, que es este que estamos viendo aquí,
ese ducto linfático derecho es afluente de la vena subclavia derecha, casi en el confluente, como dicen algunos autores, entre la yugular interna y la subclavia, del lado derecho en este caso. Ahí llega el ducto linfático derecho. Ese ducto linfático derecho recoge la linfa de la hemicara derecha, el hemicuello derecho, el hemitórax derecho y, lógicamente, el miembro superior derecho. Esto ustedes lo tienen bien, el esquema lo tienen muy bien en la guía. Mientras que el ducto torácico es afluente aquí de la subclavia izquierda, entre la desembocadura de la yugular interna y la subclavia. ¿Se fijan ahí? Este ducto torácico recoge la linfa de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, del hemitórax izquierdo, del miembro superior izquierdo, del hemicuello izquierdo y de la hemicabeza izquierda. ¿Se fijan? Y toda la linfa de toda esta zona llega a ser afluente ahí a la vena yugular, a la vena subclavia izquierda o confluente yúgulo subclavio izquierdo. Ahí. Y aquí asciende. El ducto torácico se forma acá en el abdomen por el vaso quilífero central. Asciende, lo vamos a ver aquí, miren, ahí está. ¿Sí? Miren, ahí está el vaso quilífero central. Asciende por el mediastino posterior. ¿Se fijan? Ahí. Y de ahí es afluente en la vena subclavia izquierda, ¿cierto? O confluente yúgulo subclavio izquierdo con la linfa. Entonces, se fijan, miren aquí, cómo todos los vasos linfáticos que vienen aquí de las asas intestinales con gran cantidad de linfonodos, porque recuerden, cuando nosotros comemos algo, ¿cierto? Todo esto llega aquí, por el proceso de la digestión, llega aquí a las asas intestinales. Si viene cargado de alguna bacteria o algo, ¿no es cierto? Todos estos toxinas o algo, estos linfonodos, ¿cierto? Hay gran cantidad de linfonodos en relación con los vasos mesentéricos, ¿se fijan? Vasos mesentéricos. Entonces, estos linfonodos son los que actúan si viene una bacteria por aquí, ¿cierto? En el ducto linfático, estos linfonodos producen rápidamente gran cantidad de linfocitos para eliminar, ¿no es cierto?, esas bacterias y no llegue a la circulación general esa bacteria, por ejemplo, o la toxina. Porque recuerden que aquí cuando nosotros comemos, por ejemplo, grasita, gran cantidad, nos comemos qué sé yo, un bistec a lo pobre, puro frito, grasa. Todas esas grasitas, ¿cierto?, no son capaces de atravesar los capilares venosos, digamos. Entonces, como son macromoléculas más grandes, pasan a los capilares linfáticos de las paredes de aquí del intestino. Y la linfa que es recogida de ese producto de la digestión en el intestino, ¿no es cierto?, como tienen gran cantidad de grasa, esas moléculas de grasa, ¿cierto?, le dan a la linfa un aspecto, una coloración blanquecina o lechosa. Entonces ahí la linfa tiene otra coloración, porque está cargado de grasa. Entonces esas grasitas llegan aquí por el vaso quilífero central, el ducto torácico, vena subclavia izquierda aquí y vena cava superior, corazón, y el corazón reparte la grasita para todo el organismo, ¿cierto?, a través de la aorta. Miren la gran cantidad de linfonodos y vasos linfáticos, ¿cierto?, en relación con los vasos mesentéricos. ¿Se fijan? Miren, tanto superior como los vasos mesentéricos inferiores que están en relación aquí con el intestino grueso izquierdo. Linfonodos, ¿cierto?, son profundos, asociados, se fijan, a la aorta, a las ilíacas, a la ilíaca interna, a la ilíaca externa, ¿cierto?, van gran cantidad de linfonodos. Miren, cuando aquí lo tenemos, miren, este esquemita me parece mucho que es del Châtain Bustamante. Tenemos, ¿no es cierto?, las cisternas del quilo, que se forman aquí por estos ductos lumbares. Que estos ductos lumbares, tanto derecho como izquierdo, ¿cierto?, recogen la linfa de los miembros y del abdomen, o sea, de la pelvis, perdón. Y aquí está el vaso, y estos son los vasos que vienen de las asas intestinales, todos se anastomosan y forman el vaso quilífero central, o la cisterna del quilo. Y de ahí el ducto torácico, ¿cierto?, para ser afluente arriba de la vena subclavia izquierda. Miren, les voy a contar algo. Cuando ustedes, por ejemplo, ¿cierto?, se pinchan
el pie van caminando, ¿no es cierto? Se pinchan el pie y se produce un proceso infeccioso. Ese proceso infeccioso, ¿cierto? Se contagian ahí. Empiezan a sentir que se pone calentito, ¿no es cierto? Ya empiezan a hacer todos los procesos, todas las manifestaciones que tiene el proceso infeccioso. Entonces, inmediatamente en la zona de los maliolos hay linfonodos. Entonces, las bacterias que penetraron ahí, ¿no es cierto?, a esta linfa, empiezan a ascender, llegan a esos linfonodos producen gran cantidad de linfocitos y atacan ahí a las bacterias. No se la pudieron. Y las bacterias ganaron esta guerra y siguen ascendiendo, ¿se fijan? Van a ascender y van a llegar acá a la zona poplitea. Hay linfonodos. Los linfonodos nuevamente atacan a estos agentes patógenos, no lo consiguieron y siguen ascendiendo y llegan aquí a la zona de la ingle, ¿no es cierto? Aquí al triángulo femoral, ahí en esas. Y ustedes ven la gran cantidad de linfonodos que hay ahí en esa zona, inguinales. Entonces se fijan, una infección a nivel del pie, supongamos dedo gordo, si no es bien controlada, de repente ustedes pueden tomarse la pierna y sentir que hay unos cototitos aquí en la ingle, ¿no es cierto?, que son los linfonodos que aumentan de tamaño, ¿cierto?, se hipertrofian para producir gran cantidad de linfocitos y destruir esos microorganismos o lo que sea que está haciendo no funcionar bien el sistema. ¿Sí? Entonces, pueden llegar a estar. Y así invadir, si nuestro sistema inmunológico está deprimido, ¿cierto?, puede invadir una infección todo el organismo por este tipo de sistema. Otro elemento, ¿cierto?, que también se compromete con este sistema es el vaso, ¿cierto?, porque es un órgano hematopoyético del organismo, que ya lo habíamos visto dónde está ubicado. Recuerden que es irrigado por los vasos esplénicos, ¿cierto? Está ubicado en el hipocondrio izquierdo, en relación con el estómago ahí, ¿no es cierto? Es vascular, es color rojo oscuro, es blando, es friable, eso quiere decir que se puede destruir fácilmente. Su peso varía y cambia durante el proceso digestivo, durante la nutrición, con la raza y el ambiente. Presenta una cara diafragmática que se adapta ahí a la concavidad del diafragma, por lo tanto es convexa, y una cara visceral que está en relación con los órganos vecinos con los cuales se encuentra ubicado. Un borde superior y un borde inferior. Eso es la parte anatómica de este órgano. Y aquí lo tenemos, se fijan, miren, esta es la cara diafragmática que es lisa, que se adapta ahí a la concavidad del diafragma, y esta es la cara visceral. En esta cara visceral encontramos en el centro prácticamente el ilio. Se fijan, ahí tenemos la arteria esplénica, la vena esplénica. Y anterior a este ilio tenemos la impresión que deja el estómago. ¿Se fijan la relación que tenía con el estómago? Impresión gástrica. Bajo el ilio tenemos la relación que tiene con el colon, con el ángulo cólico incluso izquierdo, que se denomina también ángulo cólico esplénico. Y por detrás del ilio tenemos la relación que tiene con el riñón izquierdo, lógicamente. Se fija, con esas tres vísceras se relaciona esta cara del vaso. Donde lo vemos aquí, miren, ahí está. ¿Se fijan? Miren. Incluso cuando el páncreas es largo, su colita llega ahí al ilio de este órgano, que es la zona en donde penetran los vasos sanguíneos ahí a este órgano. Aquí se fijan, esa es la impresión que deja el estómago, aquí la curvatura mayor del estómago va dejando esa impresión. Ahí está la impresión que está dejando el ángulo cólico izquierdo, se fijan ahí. Y posterior a esto, lo vemos acá, miren, ahí está el riñón, ¿se fijan? Posterior al ilio está la impresión que deja el riñón. El tima es otro órgano linfoide, ¿no es cierto?, que yo creo que lo vieron ustedes. Presenta dos lobulitos planos, es rosado en el vivo, está situado. ¿Se acuerdan cuando vimos mediastino superior? Bueno, el timo está ubicado ahí en el mediastino superior, ¿no es cierto? Y tiene una parte torácica que cesa, y algunas veces también tiene, más superior a él está el cuello, entonces por lo tanto también tiene una parte cervical. La porción torácica está detrás del esternón, la porción cervical está anterior y a los lados de la tráquea. ¿Se acuerdan que en unas imágenes vimos la tráquea? Y alcanza su mayor tamaño en la pubertad. Posteriormente este órgano involuciona y en parte sustituido por tejido fibroso
y tejido de tipo adiposo. O sea, lo tendríamos por lo menos nosotros ahí a esa altura, se fijan en timo. En los adultos, lógicamente, que ya quedan restos solamente de timo. No hay timo en sí en el adulto. Eso sería, jóvenes, la parte de circulatorio. Pero nosotros tenemos que continuar y vamos a ver la parte de respiratorio, sistema respiratorio. El sistema respiratorio, jóvenes aún, miren, este sistema respiratorio, ¿qué nos permite a nosotros? ¿Cierto? Ya vimos cómo circulaba la sangre, recuerden que este sistema circulatorio está muy unido al respiratorio, lógicamente, porque este sistema respiratorio nos va a aportar a nosotros, ¿cierto?, el oxígeno necesario para todas nuestras funciones celulares. Entonces, por lo tanto, el sistema respiratorio capta el oxígeno del aire que inspiramos y también elimina, ¿no es cierto?, este desecho metabólico que es el anhídrido carbónico. Y por lo tanto, ¿cierto?, este sistema o aparato está constituido por las vías que van a llevar el oxígeno hasta los alvéolos que están en los pulmones, en donde se produce el proceso de hematosis. Entonces, ¿qué vías tenemos respiratorias que forman este aparato? Tenemos la nariz, como vais viendo aquí, miren. Tenemos la cavidad nasal. Asociado a esta cavidad nasal están los senos paranasales. La faringe, que es un ducto común con el aparato digestivo. La laringe, que esto es netamente respiratorio. Laringe, tráquea, bronquios, los pulmones y toda la musculatura que está asociada ahí al proceso respiratorio. Todos esos elementos, ¿cierto?, anatómicos constituyen en la parte del sistema respiratorio. ¿Se fija? Nariz, que es la parte prominente, la parte media de la cara, ¿no es cierto? La cavidad nasal, los senos paranasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar el estudio con la nariz externa, que es la que vemos aquí. ¿Ya? Esta nariz, ¿cierto?, es diferente de acuerdo a la genética del individuo, ¿cierto? El dorso nasal, que es este, puede ser así, ¿cierto? O puede ser convexo, puede ser cóncavo, ¿no es cierto? Puede ser más recto, de la parte genética que tengamos nosotros. Entonces, esta nariz externa presenta una raíz que está ahí en el entrecejo, el ápex de la nariz, ¿cierto? O ápex nasal. El dorso nasal, que ya les dije que podía tener diferentes formas de acuerdo al individuo, su parte genética, y las alas de la nariz, que son estas de aquí. Estas alas de la nariz limitan ese orificio que tenemos ahí, ¿no es cierto?, que son las denominadas nares o narinas, ¿ya? Miren, en el dorso nasal, ¿no es cierto?, aquí, y todo lo que es la nariz externa, nosotros tenemos músculos ahí que mueven las alas, por ejemplo. Tenemos 3 musculitos ahí de la nariz, todo eso cubierto por la piel, ¿cierto? Y la nariz en sí, esta nariz externa, está formado por cartílagos. Lo vamos a ver aquí, miren. Aquí lo vemos, ¿cierto? Entonces, miren, en la cara nosotros tenemos, ¿cierto?, esta cavidad que se llama cavidad piriforme nasal, ¿ya? Y ahí se articulan estos cartílagos que pertenecen a la nariz externa aquí, ¿se fijan? Estos cartílagos nasales. ¿Qué cartílagos tenemos que forman la nariz? Tenemos este cartílago de aquí, que es el cartílago nasal lateral. Tenemos el cartílago alar mayor. Tenemos ahí esos pequeñitos, y en algunos textos salen más, ¿no es cierto?, los alares menores, esos de ahí, que están aquí en las alares. Y esos cartílagos de ahí, que es el cartílago accesorio, que puede o no puede estar también, ¿no es cierto? Y visto, mire, la nariz por inferior aquí,
vemos ese cartílago de ahí, que es el cartílago del tabique o cartílago del septo nasal. Ustedes se pueden tocar esa zona ahí, ¿no es cierto?, el cartílago del tabique, y se pueden tocar esta zona que es ósea, que es la espina nasal anterior. Está formada por la articulación ahí entre ambos huesos maxilares, estos huesos. Entonces, esta cavidad piriforme nasal está formada aquí por este reborde del hueso maxilar y los huesos nasales, que son estos, ¿no es cierto?, el margen inferior ahí de los huesos nasales. Todo eso en la parte ósea. Aquí tenemos músculos, ¿no es cierto?, de la nariz y la piel que forma la nariz ahí en esa zona. Ahora, si hacemos un corte de la cavidad nasal, tenemos que la cavidad nasal, se fijan aquí, se comunica anteriormente con el exterior por las nares, ahí, o narinas. Y posteriormente se comunica con la faringe, que es esto que está acá, a través de las coanas, que es ese espacio que está ahí. Ese espacio que está ahí. Entonces, tenemos que pensar, jóvenes, permiso, voy a tomar un poquitito de agua, que la cavidad nasal es como una pieza, podríamos decirlo así, un rectángulo que tiene techo, que sería este de aquí, ¿se fijan? Que tiene piso, que sería el paladar, y eso es paladar porque esto es cavidad oral, paladar. Tiene una pared lateral, que es esta, y una pared medial, que es esta, que es el tabique medio nasal. ¿Se fijan? Tabique medio nasal. Entonces tenemos que todas esas paredes, tanto superior, inferior, medial, lateral, de las fosas nasales de la cavidad nasal, ¿cierto?, están tapizadas por mucosa que está ricamente vascularizada, ¿ya? Por eso es bien rojita. Y en relación con las nares, aquí hay un epitelio de transición entre piel y mucosa en esta zona aquí, en la entrada de la nariz, a la cavidad nasal, ¿no es cierto?, que se denomina vestíbulo nasal. Y en ese vestíbulo nasal, se fijan, ahí hay gran cantidad de pelitos. Esos pelitos reciben el nombre de vibrisas. Entonces, cuando uno respira el aire, penetra por las nares, ¿cierto?, sigue todo este recorrido, esta membrana, como es membrana mucosa, produce mucus o moquito, ¿cierto? Y si el aire que estamos respirando está cargado de polvo, por ejemplo, ese aire se puede adherir aquí a los pelitos, entonces sirve como filtro, ¿se fijan? Y también, ¿no es cierto?, el mucus aquí de la mucosa de la cavidad nasal, también, ¿no es cierto?, atrapa todas esas partículas para que pase aire solamente, se fijan, a los pulmones, específicamente a los alvéolos. Entonces, por lo tanto, es un mecanismo, ¿cierto?, de protección para esta vía aérea. Entonces, toda esta mucosa nasal, se fija, está ricamente vascularizada, excepto la parte alta, que se denomina mucosa olfatoria o pituitaria amarilla. ¿Por qué? Porque en toda esta zona de aquí, tanto en el techo como en la pared lateral, como en la pared medial de la parte alta de la cavidad nasal, encontramos otro tipo de mucosa, ¿no es cierto?, que es la pituitaria amarilla o mucosa olfatoria. Porque ahí vamos a encontrar gran cantidad de células bipolares olfatorias, ¿cierto?, que es las que nos ayudan a este gran sentido, ¿no es cierto?, que es el sentido del olfato. Entonces, veamos. ¿Qué parte, cómo están formadas las paredes? Ustedes ven que aquí hay una serie de repliegues, ¿cierto?, que vamos a darle nombre ligerito. Lo que es eso. Miren. ¿Qué huesos forman la pared lateral de la cavidad nasal? Miren. Es esto de aquí. Se ve ahí, está sin mucosa, y tenemos los huesos que forman la pared lateral. Miren. Tenemos parte del etmoide. Disculpen. El etmoide es este hueso que está en lila aquí y que tiene esos dos repliegues óseos que son la concha superior y la concha media. A lo mejor escuchados por ustedes por el nombre de cornetes. Entonces tenemos superior y media. Todos esos huesos etmoides. ¿Qué otro hueso forma la pared lateral de la cavidad nasal? Son, ¿no es cierto?, ese hueso es pequeñito, que es el hueso lagrimal, el hueso maxilar, lo que está aquí en rojo, ¿cierto?, el hueso palatino
que es esto de aquí, y este hueso que es la concha nasal inferior, que es un hueso propio de la cara. Entonces, todos esos huesos están formando parte de la pared lateral de la cavidad nasal. En el techo de la cavidad nasal tenemos que están los huesos como el hueso frontal, ¿se fijan? Que es este de aquí, que tiene ahí una cavidad en el interior, que es el seno frontal. ¿Se acuerdan que hablamos de los senos paranasales? Ese es uno de ellos, el seno frontal. Tenemos aquí, miren, esta parte del hueso etmoide que se denomina lámina cribosa del etmoides. Y por posterior aquí tenemos el esfenoide. El esfenoide. Miren, esta zona, yo creo que eso les va a sonar a ustedes. Aquí, eso se llama silla turca del hueso esfenoide. ¿Les suena algo la silla turca a ustedes algo? Felipe Peña, por ejemplo, ¿te suena algo la silla No, turca? profe, la verdad es que no. ¿No? ¿Les suena la hipófisis? Sí, eso sí. Eso sí, ¿no es cierto? Bueno, la hipófisis, ¿cierto? Que es la glándula endocrina de mando, ¿no es cierto?, del sistema endocrino, está ubicada ahí en esa zona. Eso es la silla turca del hueso esfenoide y ahí se sienta, por decirlo así, la glándula, la hipófisis, ahí. Y este huesecillo, que es el esfenoide, ¿cierto? Este es el cuerpo del esfenoide. Ahí tenemos que también en el cuerpo del esfenoide hay un seno paranasal, el seno esfenoidal. Entonces, eso era el techo. El piso de la cavidad nasal, mire, es el paladar duro. Ustedes se lo pueden tocar ahí con la lengua, arriba, paladar duro, que está formado en parte por el proceso palatino de la maxila, que ese es el hueso maxilar, ¿cierto? Y la lámina horizontal de este hueso, que era el palatino. Todo eso forma la parte dura, paladar duro. Porque hacia posterior acá tenemos el paladar blando, que es muscular. Eso, ¿se fijan? Y miren, ahí ven ustedes una serie de orificios. ¿Por qué? Porque por esos ostios, por esos orificios, van desembocando las celdas etmoidales, por ejemplo, o el seno esfenoidal, o el seno frontal, o el seno maxilar. Porque este hueso de aquí, bueno, luego vamos a ver los senos. Aquí está cortado, ¿no es cierto?, la concha inferior. Para ver un osteo que hay ahí, en donde llega el ducto nasolagrimal. Luego también lo vamos a ver. Y esta es la pared medial, o tabique medio nasal. ¿Se fijan? Está formado por parte del etmoide también, que es la lámina perpendicular del etmoide, ¿se fijan? Por un hueso de la cara en la parte baja, que es el vómer, un hueso impar y mediano, que es el vómer, esto ahí. Y por anterior aquí tenemos el cartílago del tabique, que ya lo habíamos nombrado, ¿se fijan? Todo eso forma parte ahí del tabique medio nasal, ¿cierto? Parte del etmoide, el vómer y el tabique, el cartílago septal o cartílago del tabique. ¿Se fijan? Aquí está el paladar duro, miren. Proceso palatino en la maxila, lámina horizontal del palatino. Ahí está el techo, ¿cierto? Lámina cribosal etmoide, parte del frontal, parte incluso del hueso nasal. Y en el fondo, el esfenoide, hueso esfenoide. ¿Sí? Y todos esos huesos que ya vimos están, ¿no es cierto?, cubiertos por mucosa, tapizados por una mucosa que es muy vascularizada. ¿Ya? ¿Qué arteria es la que va en última instancia a irrigar toda esta zona? Lo vimos en una de las clases anteriores. A ver, Daniel, ¿te acuerdas tú? ¿Qué arteria irriga el interior de la cara, de la cavidad nasal, de la cavidad oral, los dientes superiores, los dientes inferiores? ¿Qué arteria irriga esa zona? ¿Alguien se acuerda, niñitos? Alonso, Constanza, ¿No es Camilo. telefónica, profesora? ¿Perdón? Ah, no, nada. ¿Qué me dijiste? No te escuché bien. No, pensaba que era telefónica, pero creo que no tiene nada que ver. No. Camilo. ¿No era la facial, profesora? ¿La que pasa sobre la mandíbula? No, anda cerca por ahí. No. Carlita, ¿se acuerda o no? Dina, Francisca.
¿No se acuerdan de la arteria maxilar? ¿Se acuerdan que la arteria maxilar, que es la rama de la carótida externa, es la que irriga todas estas mucosas aquí, ¿no es cierto? En la cavidad oral, en la cavidad nasal, y todas esas ramitas van a irrigar profusamente aquí esta mucosa, que es muy vascularizada, ¿no es cierto? La mucosa de la cavidad nasal. Entonces, miren, las conchas superior, media e inferior, que ustedes lo conocieron a lo mejor como cornetes, ¿ya? Estas conchas, superior, media e inferior, limitan el espacio que está entre la pared y la concha, ¿no es cierto?, que se denomina meato. Por lo tanto, vamos a tener tres espacios: meato superior, meato inferior, meato medio y meato inferior. A esos meatos, ¿se fijan? Miren, bueno, aquí están nervios de la cavidad nasal, ¿cierto?, cómo están siendo irrigados, inervadas profusamente. Y en esta imagen podemos ver, miren, la mucosa respiratoria en la parte baja de toda la cavidad nasal, ¿se fijan? Y en la parte alta, la mucosa olfatoria. Esto es de la pared lateral y el techo, y esto es del septo tabique medio nasal, en donde está, ¿se fijan?, ubicada ahí la mucosa olfatoria. O sea, ahí hay células bipolares, ¿cierto?, nerviosas, que son las que llevan la información al sistema nervioso central del olfato. Ahora, el tabique medio nasal, jóvenes, normalmente en la mayor parte de los individuos está desviado y generalmente es de desviación a la derecha. Vean, si ustedes vean ahí su tabique medio nasal y van a ver que a lo mejor lo tienen desviado, ¿cierto?, hacia la derecha. Gran parte de la población lo presenta de esa forma. Entonces aquí podemos ver, como les decía, la diferencia y la zona en donde está ubicada ambas mucosas o pituitarias. La irrigación, dígame. Como a qué altura llega el conducto nasolagrimal, no tiene mucho que ver, pero me causa curiosidad. Le causa curiosidad. Mire, sí. Vamos a verlo aquí, te voy a mostrar al tiro. Aquí está, mira. Espérate, que te lo voy a mostrar aquí mejor, mira. Este es un corte de cavidad nasal. Ese espacio que está ahí es el meato inferior. Meato inferior. Ahí estaría el meato medio y más arribita estaría el meato superior. Esta es la concha media, esta es la concha inferior. Por lo tanto, el espacio que hay entre la pared y la concha, ese es el meato. En este caso, inferior. Entonces, miren, toda esta cavidad del ojo por anterior no se denomina cavidad conjuntival, porque toda esta cavidad es una cavidad virtual, lógicamente está tapizada de la conjuntiva, ¿no es cierto?, que lubrica ahí en los párpados, ¿cierto?, y la parte anterior del ojo para que podamos parpadear sin roce, y además ahí hay una glándula, miren esta glandulita, la glándula lagrimal, que también, ¿no es cierto?, se vierte constantemente esta cavidad y lubrica esta zona, y se fijan que aquí en el ángulo interno del ojo, en los párpados, tanto superior como inferior, ahí se fijan, hay un puntito que es el punto lagrimal. Entonces, todas las lágrimas que se producen por esta glándula y que vayan a esta cavidad son recogidas por esos puntitos lagrimales. Y la lágrima es llevada por esta vía, por este ducto, que es el ducto nasolagrimal, y las lágrimas caen constantemente aquí a la cavidad nasal, al meato inferior. Ese es el recorrido, ¿te fijas? Entonces ahí llega el ducto nasolagrimal. Cuando nosotros lloramos, ¿cierto?, son tantas las lágrimas que se producen que algunas caen por aquí y pasa más cantidad de lágrimas por esta vía y por lo tanto, por eso, ¿cierto?, moqueamos. Eso quiere decir que están saliendo lágrimas y con moquito, ¿cierto?, porque llegan muchas lagrimitas aquí. En las cosas inverosímiles que hacen, ¿no es cierto?, esas algunas personas que toman leche, por ejemplo, y por estos ductos hacen, ¿no es cierto?, que salgan chorritos de leche, porque de alguna forma ellos, no sé qué movimiento harán, ahí pasa la faringe, de la faringe a la cavidad nasal la leche, y de aquí asciende así, qué movimiento harán, y expulsan leche por ahí, por esos puntitos. Esos puntitos también se pueden obstruir, se fijan esos ductos ahí, y si se obstruyen esos ductos, sobre todo pasan los niñitos, los niños más pequeños, ¿cierto?, en que hay desnutrición, ¿no es cierto?, hay falta de higiene y todo eso. Entonces, al obstruirse estos ductos, la lágrima se está produciendo constantemente y la lágrima empieza a caer hacia acá porque no puede hacer ese recorrido para diluirse ahí en la cavidad nasal. ¿Quién me preguntaba? ¿Gerardo? ¿Gerardo? Sí.
¿Está la respuesta correcta? O sea, ¿la entendiste? Sí, gracias, profesora. Ya, me parecía. Bueno, estaríamos como en la hora, niñitos. Ustedes no me dicen nada, pues. Quedan 7 Yo minutos. creo... ¿Ah? Quedan 7 minutos. ¿A qué hora terminamos, niñitos? 50, creo. No es 9:40, 10:40. Bueno, si me dan 7 minutos más, yo Oh, fantásticamente. creo que los chicos tienen clases. No sé. Tienen clase. Ya. Si los Porque- chicos me confirman. A las 10:50 empieza el otro periodo de clase. El otro periodo, sí, ya. Bien, si este termina a las 10:40, yo sé que este termina a las 10:40, o sea, estaríamos en Profe. la... Dígame. Que no vamos a poder tener la prueba a las 6 jueves, porque otros ¿Por qué? compañeros tenían laboratorio, creo, Laboratorio Pero- de... de física. Ya, pero... No sé si puede a las 10:50 después de... ¿O no? ¿Qué día era? El miércoles a las 10:50. El miércoles nosotros tenemos, o sea, hoy día tenemos clase a las 9:40 y después a las 10:50 la prueba, pero niñito, eso es... O sea, primero tenemos la prueba mejor y después tenemos la clase, pues. Bueno, ¿Les sí, parece? pero es que no tenemos otro horario por eso. Ya, perfecto, sí. Primero hacemos la prueba y después hacemos la clase. Una clase cortita vamos a hacer ahí, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, Ya, Y el jueves a las 10:50. El jueves. no se puede porque es horario protegido. Pero ¿y si nosotros queremos? No sé, es que no sé cómo funciona eso. Pero mira, tú dices que tenemos física, pero la física se acaba el 2 de septiembre. ¿Cachai? Entonces quedaría libre ese horario los miércoles. Oye, Sí, por eso. les doy la posibilidad de que se pongan ustedes de acuerdo y tú, Felipe, me dices al acuerdo que han llegado y me das Ya. las posibilidades de hacer la prueba, pero que sea en esa semana, ¿te fijas? En algún día de esa semana. ¿Te parece? Ya. ¿Ya? Ya hoy día no nos ponemos de acuerdo y mañana le mando un correo. ¿Ya? Ya, perfecto, me parece muy bien. Ya, pues, Bueno. jovencito, me alegro que hayan venido a clase, me alegro que estén interesados por lo que me comunicaba, como les decía ayer, con los ayudantes. Están asistiendo muy bien a la ayudantía y espero que todo sea un aporte para que así, ¿no es cierto? Se fijen que el estudio acotado, no con tanta información que le llegó una cosa que otra cosa, imagínense, les mando información, o sea, se van a volver locos. Entonces, para mí, lo importante, ¿no es cierto?, que tomen esa ayudantía acotadamente, ¿no es cierto?, estas clases, completen su guía y les aseguro que les va a ir fantásticamente bien, ¿cierto? No va a haber dispersión de la información ni nada por el estilo. Así que, buenos jóvenes, me despido de ustedes y nos vemos entonces el próximo martes en la tarde. Que estén muy bien, Chao, que profe, tengan que un esté lindo bien. fin de semana. Chao a todos. Chao, profe. Un besito para Chao, profe. todos, jóvenes. Usted igual. Chao. Chao. Chao, jóvenes. Chao.